En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia, siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si los montes te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la
este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si quisiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. El que se perdió lo buscas otra vez. El que se perdió lo buscas otra vez. Noche de amor, las estrellas brillan, anunciando Jesús ya nació. En oscuridad el mundo se encontraba hasta que el Rey esa noche llegó al mundo. Hoy llegó la esperanza, veremos ya un nuevo amanecer. Cae a sus pies los ángeles le alaban. Oh, noche de amor, canta, Jesús nació. Noche de amor, canta, Jesús nació. Cae a sus pies los ángeles le alaban. Oh, noche de amor, canta, Jesús nació. Noche de amor, canta, Jesús nació. Jesús nació.
Les damos la bienvenida a nuestro evento para compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Nuestro interés es compartir las enseñanzas que Dios dejó para edificar nuestras vidas, para alentarnos a vivir para Él. Hemos estado compartiendo durante todos estos domingos, prácticamente toda la pandemia, las enseñanzas que están en el Salmo 119. Hoy, por fin, llegamos al final, el último párrafo, con la última enseñanza, que también es una conclusión, respecto a esta maravillosa obra de Dios y el efecto que tiene en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Así que les invito a que se pongan cómodos, que pongan su Biblia delante de ustedes, que la abran, la lean y que con un espíritu de buscar agradar a Dios puedan compartir o podamos compartir estos momentos. Y para comenzar, como normalmente hacemos, les invito a que oremos para pedir a Dios que guíe nuestra reunión, que toque nuestros corazones y que podamos ser edificados. Acompáñenme, por favor. Te damos gracias, Dios, porque nos enseñaste a orar, a buscar tu rostro, a pedir delante de ti, a enfrentar nuestras vidas conforme a tu voluntad y a las enseñanzas que nos has dejado. Gracias, Dios, por este Salmo 119 que estamos compartiendo. Te pedimos que hoy sea un día de edificación, de decisiones, de convicciones, que tú puedas lograr en nosotros aquellas cosas que necesitamos, cada uno en lo personal. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra y te pedimos que hoy sea un día en donde tú te manifiestes al corazón de cada uno de nosotros y cumplas en nosotros tu buena voluntad. Gracias, Dios, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hemos estado compartiendo durante todos estos domingos las enseñanzas del Salmo 119 y hay una constante petición de aquel que se ha atrevido a acercarse a Dios en oración y a enfrentar su vida. Aquel que ha tomado la decisión de creer y aceptar la promesa de Dios y la voluntad de Dios para su vida y que ha comenzado en este tránsito hacia una relación más profunda con Dios a través de la enseñanza que está en la Escritura. Básicamente hemos estado escuchando varias veces la expresión, enséñame. La expresión, hazme entender, ilumina mi entendimiento para que yo en mi libertad y en mi responsabilidad, tanto moral como intelectual como espiritual, elija tu buena voluntad. Dame entendimiento, ilumina mi camino, hazme entender tu palabra. Todas estas expresiones están plasmadas en prácticamente cada uno de los versos o de los párrafos que hemos estudiado. Hoy no es la excepción. Nuestro Salmo 119 comienza en el versículo 169, en esta última letra del alfabeto hebreo, Tau, así se titula el párrafo, y dice así, voy a leerlo todo y luego lo compartimos. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así que, como hemos estado observando y estudiando al abrir este salmo, entramos al corazón, a la recámara, a ese lugar secreto en donde el creyente se acerca a Dios para expresarle con toda franqueza, con toda confianza las necesidades y los retos que enfrenta. Desde el principio vimos cómo el que se acerca a Dios descubre que la felicidad de la vida está
en amar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. No es que se trate de una emoción o un sentimiento acogedor, amar a Dios, sino básicamente se trata de seguir su voluntad, de conocer y descubrir en la experiencia de la obediencia el fruto del amor, que es la bendición que Dios planeó para nosotros. Así que este hombre que se acercó a caminar con Dios, que decidió aceptar la propuesta de Dios de una nueva vida, que decidió aceptar la redención y que aceptó que Dios transformara su corazón, se enfrenta a la realidad de que para él hay una expectativa de felicidad, de bendición, de bienaventura. Se da cuenta que esa relación a la cual ha entrado, que ha establecido con Dios, es fuente de su más profundo gozo y satisfacción. Pero a la misma vez se da cuenta que su corazón tiene defectos y debilidades. La luz que emana de esta presencia, de esta compañía con el Creador, revela también la necesidad personal, revela nuestra imperfección, revela nuestras debilidades, revela y lo pone en los términos como de limpieza o suciedad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Son expresiones que hemos estado estudiando y compartiendo durante los últimos domingos en este estudio. Y la expresión es, quiero caminar contigo, pero descubro mi necesidad, de manera que pongo delante de ti la petición más importante que tengo. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. No es posible caminar con Dios sin esta convicción. No va a cambiar Dios por nosotros. Es decir, Él no va a dejar de ser justo, santo y puro y bueno. Y la comunión con Él no puede basarse en otra cosa que en el hecho de que Él nos limpie, nos purifique y nos haga partícipe de su propia naturaleza, lo cual es el plan de Dios para nosotros. Así que Dios, en su proyecto de maduración de nuestra vida espiritual, contempla todas las necesidades que básicamente nosotros vamos descubriendo en nuestro caminar por este mundo. Vamos descubriendo nuestra debilidad, los grandes retos que Dios puso sobre nosotros y a la misma vez la profunda necesidad que tenemos de depender de Él y el valor que tiene la oración. Este lugar secreto en donde nosotros, a causa de la promesa de Dios, a causa de la enseñanza de Dios, a causa de la vida de Dios en nosotros, nos permite acercarnos a Dios para poder pedir las cosas que necesitamos. Así comienza nuestro párrafo de esta ocasión, Tau, diciendo, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, llegue mi clamor delante de ti. Este hombre ha hecho que en el cielo el badajo de la campana de Dios suene. Hay un clamor en el corazón, en los oídos de Dios, que este hombre pone delante de Dios. Una causa que requiere atención y que busca y reclama una respuesta, una petición concreta. Dame entendimiento conforme a tu palabra. No es que él no sea inteligente o que le falte alguna virtud racional, sino que se da cuenta que su naturaleza, la naturaleza humana, requiere de la obra de Dios para pensar, sentir y desear las cosas que son justas y correctas de acuerdo a Dios, que necesita el corazón humano ser transformado. Y sabe que este es el proyecto en el cual Dios lo ha embarcado. Y ya ha tenido varias respuestas para sus grandes tentaciones, tropiezos, debilidades, porque como leímos al final y como lee el final del párrafo, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. No es un hombre que se jacta ni de su piedad, ni de su virtud, ni de su posición adquirida entre los hombres, con el fuero de una posición de liderazgo o de una apariencia de piedad, sino es un hombre que reconoce delante de Dios sus limitaciones, su vulnerabilidad y su dependencia de Dios. Yo estaba como una oveja descarriada, andaba por otros caminos, no por tus caminos. No es extraño esto que te pase. Si tú en tu relación con Dios tienes que descubrir la verdad de que tu naturaleza es contraria a Dios, eso no es extraño, eso lo dice claramente la Biblia. Lo extraño es que tú, llamado a compartir con Dios esta nueva vida, no acudas a Él para que Él transforme los aspectos
de tu carácter que te atormentan, que te impiden, que te limitan o que en última instancia hacen que tu vida no sea lo que Dios planeó, que esa felicidad, ese bienestar, esa utilidad que Dios le quiere dar a tu vida no esté sucediendo en ti. La razón principal de que nuestra vida no avance en nuestra relación con Dios se debe a la libertad que tenemos, que muchas veces usamos en lugar de para obedecer a Dios, para encaminarnos a su voluntad, usamos nuestra libertad para hacer lo que queremos. Y tendremos que descubrir tarde o temprano que lo que queremos no es lo mejor, sino lo que Dios quiere. Es una lucha que Dios ya venció en la cruz. Es una lucha que nosotros tenemos que dejarle a Él que libre por nosotros, para que nosotros obtengamos la victoria. En última instancia, nuestro enemigo es el mal, lo que destruye, lo que corrompe. Nuestra propia naturaleza está corrompida. Este mundo está corrompido. El diablo está todo el tiempo buscando hacernos caer. Este mundo no está hecho para que tú vivas para Dios con todo tu corazón. Más bien las fuerzas te jalan hacia abajo. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a acudir en oración de acuerdo a la palabra de Dios, a la enseñanza que Él nos dejó, para obtener lo que Dios planeó para nosotros. Dice, en continuado, dice, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza. En esta petición concreta, consciente de que está preso de su debilidad, tentado por el pecado, opuesto en la invitación que tiene de su propia naturaleza, del mundo y de los enemigos de su alma, no es para que viva una vida consagrada a Dios, más bien es al contrario. Así que esta persona que es honesta delante de Dios tiene que decir la verdad: Dios, yo no puedo solo. Tú líbrame. ¿De qué? Pues de la mentira, de la indiferencia, de la incredulidad, de la inmoralidad o de cualquier aspecto de mi naturaleza que se opone a ti. Líbrame habla de una batalla, de un conflicto que el creyente enfrenta, pero que Cristo venció. La Biblia nos enseña que en la batalla que tenemos que librar, Dios nos ofrece la victoria, porque Él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos tentados de nuestra propia naturaleza, del diablo y del mundo, como enseña la Biblia. Algunos no quieren pensar en esto, pero simplemente se vuelven tarde o temprano en esclavos de su propia debilidad. Aquella persona que ha nacido de nuevo y que aprecia su relación con Dios, pone atención a esta nueva vida que recibió y hace lo que se necesita. Y lo que se necesita básicamente es escuchar a Dios y hacer su voluntad, que en principio es buscarlo con todo el corazón. Dice esta primera parte de la enseñanza que estamos compartiendo: llegue mi oración delante de ti, llegue mi clamor. Básicamente lo que está diciendo es: respóndeme, Dios. Necesito saber que soy tu hijo. Necesito experimentar tu victoria. Necesito conformarme a tu voluntad, porque claramente dice: respóndeme de acuerdo a tu dicho, a lo que tú has enseñado, a tu plan para mi vida. Algunas veces comprendemos mal, especialmente cuando estamos recién convertidos, esta verdad de la oración. Y podemos pensar, o pensamos de hecho, que tenemos acceso a Dios para que Él nos complazca, para que Dios haga nuestra voluntad. Pero tenemos que aprender, a veces tardamos un poco para comprender bien esto, y queremos imponerle a Dios nuestra voluntad. Más bien tenemos que aprender que nuestra mejor suerte, nuestro mejor destino, nuestro mejor porvenir está en hacer su voluntad. Y entonces conformarnos a su voluntad de acuerdo a su dicho, a lo que Él ha enseñado, a lo que Él ha planteado, a lo que Él ha propuesto para nosotros. Entonces tu oración tiene respuesta cuando tú le dices: Dios, creo que necesito esto. Te pido que me guardes del mal. Sin duda eso es la voluntad de Dios. Te pido que me des lo que necesito para este día. Sin duda esa es la voluntad de Dios para tu vida. Te pido que se haga tu voluntad en mí y que tú finalmente vengas a reinar sobre la tierra, porque los que nos reinan nos engañan y nos explotan y nos corrompen y nos pervierten. Los que señorean sobre nosotros no buscan nuestro bien, sino
somos instrumentos de sus propios placeres, de sus propios deseos egoístas. Pretenden obtener de nosotros lo que solamente tú puedes darles. Líbranos. Esta sería una síntesis de una oración pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así como en el cielo se hace tu voluntad, Dios, que en este pedazo de tierra que soy yo, en este pedazo de barro, se haga tu voluntad, pero también que en este mundo se haga tu voluntad. Una oración que tiene su respuesta a su tiempo. Una oración que Dios va a responder, un anhelo del corazón de todos los que hemos amado la paz, el bienestar, la justicia, la santidad, la relación con Dios que de repente se vuelve difícil en este mundo, porque parece que todo se opone. De hecho, creer en Dios parece ridículo hoy en día, aunque los que no creen en Él creen algún tipo de mentira, porque todos los seres humanos tenemos que creer algo. Así que gracias a Dios por la enseñanza de este párrafo de la Escritura, porque lo que dice básicamente es, Dios, respóndeme lo que yo necesito, lo que me hace participar del bien, de acuerdo a lo que tú has prometido. Y es muy importante esto, porque la vida cristiana está acompañada de un gran reto para el individuo, para la persona que asume este privilegio que se le ha concedido de una relación con Dios y el reto de aprender a vivir con Él. Hay todo un proyecto divino para tu vida, que incluye la información correcta para enfrentar tu vida y evitar los errores. La Biblia es para eso. Es un tratado de la verdad de Dios y de la verdad del hombre. Algunos la critican porque, especialmente en algunas partes del Antiguo Testamento, crudamente narra la maldad humana y la manera en que el hombre se apartó de Dios. Pero lo que Dios hizo en la Escritura no es una novela donde todo es color de rosa, sino presentó por un lado la realidad de la libertad humana y sus consecuencias, que las estamos viviendo y las hemos vivido durante toda la historia. Libertad humana que se apartó de Dios, se independizó de Dios y se entregó a sus propios deseos egoístas, razón principal por la cual se ha sufrido tanto en este mundo. Pero a la misma vez que dice eso con toda claridad y los peligros del error, para que los que lean entiendan y aprendan cuál es el camino por el cual no deben de ir. Dios apela a un buen juicio que hay en el corazón del creyente, que ama el bien y quiere el bien, quiere la justicia, quiere la paz, quiere la piedad, quiere lo correcto, quiere lo que es de Dios. Así que los ejemplos que están en la Escritura de lo que no debe ser es para que temamos, para que sepamos que sí hay un mal para el mal, que sí hay una justicia, que sí hay una consecuencia que fatalmente el hombre tiene que enfrentar por apartarse de Dios y encaminarse por sus propios caminos en esta rebeldía contra el bien de Dios, contra su justicia. Y en esta locura de afán de buscar la felicidad, satisfaciendo el egoísmo, lo cual es imposible. Así que en este tratado Dios habla de esta verdad, de la necesidad que los creyentes tenemos de una respuesta de Dios a nuestra necesidad moral y espiritual para salir bien librados de esta batalla. Por eso toda la Escritura contiene la información correcta. Tú como creyente debes embarcarte en un proyecto de conocer la Biblia. Es muy importante. Oye, es que es un libro muy gordo y a mí me da flojera leer. Bueno, pues mira, tú te lo pierdes. Pero quiero que sepas que para enfrentar la vida con éxito, lo necesitas. Y no es difícil. Solamente tienes que quererlo y hacer lo concerniente, dedicarle tiempo a tu relación con Dios. Básicamente todo comienza con leer la Biblia. Bueno, no, todo comienza con nacer de nuevo. Al autor de la Biblia, recibirlo en el corazón. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra de Dios es Jesucristo, hecho hombre. El Verbo, la expresión externa de Dios a través del lenguaje de la palabra, se dio a conocer y quedó para nosotros el testimonio de la palabra de Dios en la Biblia. De manera que ahí tienes, está a tu alcance el testimonio de Dios y también está a tu alcance la respuesta a tu necesidad. Por un lado, las enseñanzas que este hombre que sensatamente se da cuenta de su necesidad le pide a Dios, enséñame, Señor, hazme comprender la verdad, que no sea tardo de entendimiento, que camine en tu verdad.
La verdad es que a nosotros se nos olvida fácilmente. Necesitamos ser recordados, ser alentados, ser exhortados. Por eso es que muchas verdades en la Escritura se repiten una y otra vez, especialmente esta, nuestra relación con la palabra de Dios. Es la fuente de victoria, es la fuente de paz, es la fuente de fe, es la fuente del conocimiento verdadero de Dios. Es el medio que Dios tiene para revelarse al hombre y es la carta de amor de Dios para sus hijos. Así que este hombre que honestamente se ha encaminado en este proyecto maravilloso de una relación con Dios, asumiendo el plan de Dios para su vida como la razón de su vida, ha decidido no solamente leer la Biblia, ha decidido creer en Dios para que Él haga en su vida lo que se necesita. Y en esta lectura que tenemos delante, expresa su petición para que Dios responda su clamor. A veces hacemos peticiones quizás con una conciencia limitada de la urgencia que tenemos de que suceda algo, solamente por compromiso o por una necesidad que no pensamos que sea fatal o determinante. Otras veces las cosas se ponen de tal manera que necesitamos una respuesta. Y no solamente oramos, clamamos, suplicamos. Y lo más hermoso de todo esto es pedir a Dios con la intensidad necesaria que se haga su voluntad en nosotros. Es decir, como dice esta enseñanza, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu proyecto. Respóndeme de acuerdo a lo que tú has dicho, a lo que has enseñado. Así, nuestra lección nos orienta y nos permite comprender este proyecto de Dios para participar de una relación con Él, de una relación consciente, de una relación inteligente que tiene dos vías. Por un lado tiene la vía de tu oración, es decir, lo que tú le dices a Dios, la expresión sencilla de un hijo que busca la identidad de su padre y que busca la respuesta a sus necesidades. Y por otro lado, la maravillosa respuesta de Dios a esa confianza que expresamos en su voluntad, en su palabra, de tal manera que Él puede responder nuestras oraciones. Yo quisiera que reflexionáramos un poco. ¿Cuántas veces Dios te ha respondido tus oraciones? Que tú te das cuenta, que tú eres consciente. Bueno, esta experiencia es una experiencia maravillosa, que comienza desde el primer día que tienes entendimiento de la voluntad de Dios cuando escuchas el mensaje de salvación. A veces cuando alguien piensa en una respuesta de Dios, piensa en algo milagroso que impacta los sentidos o que de alguna manera podemos manipular para nuestro provecho. Pero en realidad la respuesta de Dios, la primera respuesta que Él ofrece al hombre, es la salvación de su alma. Dios conoce nuestra necesidad, Él sabe cuál es la más importante de todas. Nosotros, por haber pecado, estamos separados de Él. No tenemos relación con Dios. Y esa es la explicación del vacío que se impera sobre nosotros, de esa insatisfacción y de esa falta de propósito que hay en la vida humana, de desesperanza. Entonces Dios ofrece, lo primero que nada, el perdón de tus pecados. Y también ofrece entrar a tu vida, tomar tu vida en sus manos para poder hacer en ti y por ti lo que para ti es imposible. Primero, perdonarte, porque Él ya pagó tus pecados, y luego hacer morar su Espíritu en ti, que Él mismo vive en ti, para ayudarte a enfrentar los retos de tu vida, en esa decisión que Él te concede, en esa libertad que Él te concede para cederle a Él el control, para darle a Él la libertad de cambiar aquellos aspectos de tu vida que deben ser cambiados. Así, el hombre que ha entendido sabe que Dios responde la oración de acuerdo a su voluntad. Y lo primero que Dios quiere es salvarte, salvarme. Y una vez que Cristo entra en el corazón, comienza un precioso proyecto de comunión y de relación con Él, en donde Él quiere que lo conozcas. Básicamente, Él conoce nuestro corazón y lo que quiere es conquistar nuestra confianza. Él sabe el efecto terrible que el pecado ha hecho, que es una profunda desconfianza en el amor de Dios y una culpa
que nos condena a ese lugar de víctimas, o más bien de culpables, ese banquillo de los acusados que no es nada cómodo, esa expresión de nuestra culpa y nuestra conciencia, que Dios quiere quitar y poner en cambio su gracia, el testimonio de la obra completa de Cristo a tu favor, que te da paz con Dios y una relación con Él que le permite a Él transformar aquellos aspectos de nuestras vidas que necesitan ser transformados de acuerdo a su voluntad. Entonces yo tenía muchos problemas con las malas palabras. Y obviamente, pues como un joven de barrio, como decíamos nosotros, pues tenía un lenguaje muy florido y muy vergonzoso. Entonces, cuando recibí a Cristo y en la relación que establecí con esas personas que estaban interesadas en mi vida y en compartirme la Biblia, pues me di cuenta que era un lenguaje que yo no podía usar. Sin embargo, tenía hábitos y actitudes. Así que cuando me di cuenta de lo inadecuado y de que yo era un esclavo de esos hábitos, me acerqué a Dios en oración y le pedí, líbrame de las groserías. Ya no quiero tener mi boca llena de maldad y de maldición. Y aunque parecía a veces simpático usando ese lenguaje, la verdad es que no me acomodaba. Y no fue ningún problema para Dios quitar eso. Dios me libró de las malas palabras y de los malos pensamientos y de las malas compañías. Y todavía la lucha se debate en mi alma, como en el alma de cualquier creyente. Y todavía mi victoria depende de mi relación con Él y de pedírselo. Decirle a Dios, esto está mal, no lo quiero en mi vida, límpiame, líbrame. Dios tiene ese proyecto para el hombre y es lo que estamos aprendiendo. Este hombre, este párrafo con el cual este hombre habla de su relación con Dios, ya ha aprendido algo. No fue en vano toda esa lucha, todo ese trayecto que hemos visto en el cual él ha sido enfrentado a su orgullo, ha sido quebrantado, ha descubierto que la palabra de Dios es como miel para él, ha descubierto que Dios lo cuida y que no hay ningún mejor bien para él que abandonarse a ese cuidado. Ahora él está ya consciente de que puede abandonarse a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Respóndeme, Dios, de acuerdo a tu voluntad. Lo que tú quieres para mí es lo que yo quiero. Algunas veces estamos conscientes y urgidos de algo y pensamos que Dios quiere eso para nosotros. Y es muy probable que sí lo quiera y nos responda así. Pero a veces lo que queremos solamente nos va a desviar, solamente nos va a apartar de Dios. Y aunque parezca muy atractivo para nosotros, debemos aprender a abandonarnos en la confianza de su amor por nosotros a su voluntad. Sí, pedir lo que nosotros creemos que necesitamos o necesitamos y decirle, Dios, quiero tu voluntad para mi vida. No simplemente salir del paso o tener esta solución que te pido. Quiero tu voluntad para mi vida. Muchas veces la voluntad para tu vida es lo que tú no quieres, pero es lo que más necesitas. Por eso es importante que tú pidas que Dios haga su voluntad en ti. Dice, líbrame conforme a tu dicho, es decir, de acuerdo a lo que tú has prometido, líbrame. Entonces esta persona tiene las promesas de Dios ya en su corazón, ya sabe lo que Dios ha prometido y de acuerdo a eso se acerca a Dios a pedirle. Dios, tú dijiste que no me ibas a dejar ni me ibas a desamparar. Dios, tú dijiste que no hay ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios, tú dijiste que tú ibas a traer mucho fruto a través de mi vida. Dios, tú dijiste que si yo confieso mis pecados, tú eres poderoso para liberarme de la esclavitud al pecado y limpiarme de toda maldad. Dios, tú dijiste que ibas a hacer tu voluntad en mi vida. Aquí está mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Nada más hermoso que acercarse a Dios, seguro de que lo que estás pidiendo es su voluntad, porque de antemano ya la tienes la respuesta. Si te acercas con un corazón sincero, sencillo, confiado en Él, y pides lo que tú sabes que es su voluntad, tienes la respuesta, aunque no sea inmediato. Eso pasó cuando yo me acerqué para pedir por la salvación de mi padre. Él estaba muy enfermo ya, estaba pues prácticamente muriendo y no se había convertido. Y siempre que me había acercado a él, el orgullo había impedido que yo llegara, no sé si él o el mío, el orgullo de él o el mío, pero que yo llegara a su corazón. Y yo era muy consciente de eso. Y era muy consciente de que yo no podía hacerlo, es decir, que yo no lo podía convencer con argumentos o expresiones que yo podía decir, sino que Dios lo tenía que hacer. Así que le pedí, Dios, yo sé que, y quiero confiar,
Sé que tú quieres salvarlo, pero sé que Él es libre, tú no puedes forzarlo. Pero yo creo que si tú le permites escuchar el mensaje del Evangelio, más allá de la barrera de orgullo que Él ha puesto conmigo, Él se va a convertir. Supuse, creí, acepté por un lado que Dios lo amaba y que podía responderme esta oración, es decir, que podía poner el testimonio ahí en el lugar secreto donde está la verdad del hombre, donde está el hombre en su humanidad y en su fracaso, en su necesidad de esperanza y de perdón. Y que finalmente que yo confié que así como yo, cuando se presentó delante de mí el mensaje, estuve dispuesto a creerlo porque reconocí mi necesidad, yo confié que mi Padre haría lo mismo. ¿Y qué creen? Dios respondió mi oración. Y fue algo precioso, porque no solamente le pude compartir el mensaje de salvación, que ya se lo había compartido muchas veces, pero el conflicto de orgullo no había permitido que él escuchara. Y que finalmente le propuse aceptar a Jesucristo y él quiso. Y entonces oramos ahí en su recámara, ya estaba muy enfermo, él quiso recibir a Cristo y después me dijo que lo había recibido, que estaba muy consciente de lo que había hecho y yo le aseguré que Dios era fiel y que iba a cumplir su palabra, no solo de salvarlo, sino de estar con él. Bueno, les comento que duró solamente 8 días más. Tal cual, mi padre fue un tizón arrebatado del incendio. Yo soy testigo que 8 días antes de su muerte recibió a Cristo y vivió casi 60 años. Así que Dios responde la oración de acuerdo a su voluntad. Si tú pides, por ejemplo, Dios quiere que nosotros vivamos en paz y que nuestra nación tenga las posibilidades de escuchar el Evangelio y que nuestra iglesia tenga la posibilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Él nos mandó eso. La voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Pero para eso no solamente se necesita el libro que lo dice, se necesitan los corazones que lo creen y que están dispuestos. Algo precioso que sucedió en mi vida cristiana al principio es que yo fui testigo de un trabajo que Dios hizo extraordinario entre nosotros. Y conocí a algunos misioneros que hoy son como héroes, pero eran igual que yo, personas que habían confiado en Cristo y que estaban siendo movidos por Dios a este proyecto maravilloso de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo vi salir a nuestra misionera en aquel momento a Guatemala, hoy está en Portugal, Lourdes Morales. Yo vi salir a nuestro misionero que está en Chile, a Toño Gutiérrez y su esposa. De hecho, estuve ahí en su boda. Yo vi salir a Garchen Ibarrecha a Panamá y he visto salir a algunas personas a servir a Dios dentro del país. Qué maravilloso es que alguien se ponga y diga a Dios, cumple tu palabra a través mío. Si le pedimos a Dios las cosas que son de su voluntad, Él las va a cumplir. Pero sería absurdo que tú pidieras, Dios, envía obreros a tu mies, Dios, lleva misioneros a un lugar o a otro. Cuando me casé, una de las cosas que me motivó a considerar a Laura, mi esposa, y que a ella le motivó a considerarme a mí, es que ambos queríamos servir a Dios. No sabíamos dónde, ni nos creíamos ni dignos ni capaces, pero era un anhelo legítimo en nuestro corazón. Y entonces al principio de nuestro ministerio orábamos todos los lunes para que Dios enviara obreros a su mies. Sabíamos que era la voluntad de Dios, sabíamos que debíamos pedirlo, pero no podíamos pedir eso sin decirle a Dios, cuenta con nosotros. Aquí estamos, Dios. Si nos quieres usar, cuenta con nosotros. Y varios años estuvimos orando así, y un día Dios dijo, ok, te tomo la palabra, vete a Colima. Y aquí nos tiene. Ya hace 25 años casi que estamos sirviendo aquí. Gracias a Dios, es un honor y un privilegio servir a mi Salvador. Así que yo les digo, ¿y por qué no oramos ahora en esos mismos términos? ¿Estamos en una crisis? Sí estamos en una crisis, pero Dios no. ¿Estamos en un momento especial de la historia? Sí estamos en un momento especial de la historia, eso no hay duda. Y el futuro está totalmente incierto, pero la voluntad de Dios todavía se puede cumplir en tu vida. Dios todavía puede tomarte la palabra y responder tu oración. Probablemente te sientes indigno, probablemente crees que no eres la persona indicada,
Pero si en tu corazón hay un anhelo de servir a Dios, Él sabrá cómo tomar esa voluntad que tú tienes para hacerla realidad, de manera que estés donde debe estar, sirviéndolo a Él. Dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová. Es una expresión que a mí me conmovió. He deseado tu salvación. ¿Qué deseas tú? Pues un coche nuevo, ¿no? Una casa más grande. Bueno, ok, un poco de dinero, trabajo, salud, porque ahora estamos con estas necesidades. ¿Qué deseas? Creo que Dios ha puesto a nuestro alcance una de las cosas más preciosas que existen, la salvación. Primero la tuya, y luego la de los tuyos, y luego la del mundo. Oye, pero eso es una quimera, ¿no? Es una fantasía. No, es una realidad que Dios va haciendo posible en la vida de aquellas personas que la quieren, que la buscan, que no la menosprecian. Obviamente Dios no va a forzar a nadie. Si nadie quiere escuchar el mensaje y nadie quiere recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, Dios no va a poder obligar a esas personas. Pero confía que hay muchas personas que están clamando por una respuesta y que nosotros les vamos a decir, ¿quién es la respuesta? Jesucristo es la respuesta. Así que la salvación es el objeto más precioso que tú puedes anhelar. La salvación que tienes como una expresión de gratitud y de alabanza a Dios, y la salvación que puedes compartir con los tuyos, con otros y con todo el mundo. ¿Por qué no? Si Dios quiere llevar este mensaje en las salas de la red para que lo escuche hasta el último rincón de la tierra, el que tenga que oírlo, lo va a hacer. Nadie lo va a impedir. Pero ¿tú estás dispuesto? ¿Amas la salvación que Dios nos ha dado más que cualquier otro valor, otro tesoro? Yo no sé cuál es tu corazón, pero tú amas algo. Y sería muy triste que no amaras a tu Salvador y lo que Él te dio. Y que entregaras tu vida a otro amor que no es Jesucristo, tu Salvador. Y el proyecto que Él tiene para tu vida de usarte para que otros lo conozcan. Gracias a Dios por eso, por los días que tienes para vivir en el mundo. Que no son muchos, por cierto. Si sacas la cuenta, se pueden contar por unos pocos miles días. Si acaso, a lo mejor hasta menos. No sabemos eso. Pero Dios los quiere usar para que tú compartas las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es un precioso tesoro. Dispuesto estaba aquel hombre que encontró el campo donde había una perla preciosa a dar toda su herencia, toda su posesión para adquirir ese campo y quedarse con ese tesoro. Tú necesitas, yo necesito descubrir el valor de la salvación. Nada te vas a llevar de este mundo, ni las cosas que guardas de la mejor forma en las cajas fuertes o en los lugares secretos donde están tus tesoros. Todo se va a consumir. Pero la salvación que Dios te ha dado, ese precioso tesoro es para que lo compartas, para que llegue hasta el último de la tierra. Así que este hombre tiene una respuesta. Dios tiene un plan para tu vida y hay una respuesta. En primer lugar, ¿qué crees? La respuesta a esta entrega de hacer de la voluntad de Dios tu voluntad es una experiencia de profunda gratificación espiritual y en general de una buena vida. Dice, tu ley es mi delicia. Delicia es una palabra que habla del disfrute que la vida puede ofrecer. El disfrute que puede ofrecer un pastel se echa a perder cuando los kilos comienzan a subirse y la báscula comienza a decir que estás en peligro. El gozo o el disfrute que te da el tener un poco más de dinero tiene que ser opacado por los costos que es guardarlo y protegerlo e invertirlo para que no se pierda y que finalmente sabes que se va a perder. En fin, que todas las riquezas de esta vida, todo lo que se disfruta es temporal, pero la voluntad de Dios vivida por amor se disfruta en verdad. Cualquier persona que ha recibido a Cristo y ha entregado su voluntad a Dios, disfruta su vida. No importa lo que pase, es decir, puede haber circunstancias muy prósperas, muy agradables,
Puede haber otras difíciles, incluso puede haber quebrantos que parecen insuperables, pero el creyente tiene un lugar a donde recurrir, donde descargar su alma y encontrar la paz de Dios, aún en las peores circunstancias. De manera que este hombre ha aprendido a disfrutar la vida. Y su disfrute, básicamente, pensando que sea un hombre que ha madurado en su relación con Dios, es conocer al que es desde el principio. Su disfrute es saber quién es su Dios y quién es su Salvador, tener una amistad con Él, una relación con Él, confiarle todos sus secretos, todas sus pertenencias, toda su vida, porque está bajo buen resguardo, que no lo va a traicionar como el hombre traiciona, que no se va a devaluar, que no va a hacer crack la bolsa, o que no va a aparecer una sombra de virus que va a dejar el futuro totalmente incierto. Dios es confiable. Tú puedes abandonarte a su fidelidad y Él tendrá cuidado de ti, de tu vida, de tu herencia, pero especialmente de los días que te permita vivir en este mundo sirviéndolo. La exhortación que contiene esta enseñanza es preciosa porque no solamente está en esta buena relación con Dios, disfrutando de su salvación, compartiendo su salvación, sino que disfruta de ella y además experimenta algo que hay que vivirlo para entenderlo. Estaba estudiando en la universidad, me gustaba mucho poner música mientras trabajaba y preparaba mis clases o hacía mis tareas o leía lo que tenía que hacer. Y un día había, pues yo creo que buena salud, me sentía bien, había comido suficiente, estaba de esas experiencias físicas de que te sientes bien. Había hecho ejercicio, joven, guapo, pero algo mayor que eso pasó. Estaba leyendo la Biblia. Estaba en esta experiencia que nosotros llamamos tiempo devocional, un tiempo apartado para Dios. Y mientras yo estaba leyendo la Biblia y considerando la lectura, una música comenzó a escucharse, que me parecía hermosa. Pero algo, aunque en ese momento fue una experiencia emocional, lo reconozco, fue también una experiencia espiritual porque decidí hacer algo. Era hermosa la música, me gustaba, era una expresión estética muy agradable a mis oídos, pero más que nada acompañaba mi deseo de acercarme a Dios en adoración. Como que hubiera estado hecha esa música para adorar a Dios. Y entonces lo que hice fue ponerme de rodillas y decirle a Dios, gracias por tu salvación, gracias por ti, gracias porque tú eres mi Salvador, gracias, gracias, gracias. Alabar a Dios. Es una experiencia para la que el alma humana fue creada. En ella encontramos nuestra plenitud, dándole a Dios lo que es de Dios y nosotros disfrutando de lo que Él nos dio, una relación consigo mismo, nos hizo partícipes de Él para que lo conozcamos y disfrutemos de Él. Así que la alabanza es la consecuencia de la obediencia y de seguir este proceso de maduración, considerando la palabra de Dios o la voluntad de Dios, que está en su palabra, como la razón de la vida. Y la experiencia que nos concede a través de la oración como el medio que tenemos para expresar y dar lo nuestro. Así que termina la expresión de este Salmo 119 con una convicción. Dios, si tú haces esto por mí y respondes mi oración, yo te voy a alabar. Para que yo te alabe y viva mi alma, respóndeme de acuerdo a tu palabra. Respóndeme porque me he deleitado en ella. Respóndeme porque necesito ver que tú eres mi Señor, que tú eres mi Padre, que tú estás conmigo. Yo solo no puedo. Esa es la razón por la que hay una petición. Yo solo no puedo mantener la vida espiritual, ni mantener la santidad, ni mantener las convicciones. Te necesito, Dios. Por favor, haz lo posible. Mi vida depende de ti. Y esa es la expresión de alabanza que se encuentra en estos últimos versículos. Dice, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así termina como comenzó, con la verdad de que Dios vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre sabe que está en este lugar porque Dios lo buscó
y todavía tiene la convicción de que Dios va a buscarle en su necesidad, en su experiencia, que Dios va a estar por él, atento a él. Yo no sé cuál es tu relación con Dios. Estamos terminando el Salmo 119 y es preciosa la enseñanza. Básicamente habla de una relación profunda de Dios con el alma de esta persona. Esta persona ha aprendido a confiar en Él, en su voluntad, ha aprendido a orar, ha aprendido a descansar en Él y ha aprendido a buscar las cosas importantes, la salvación, por ejemplo, y que Dios responda y que Dios haga en Él lo que solo Él puede hacer. Así que esta persona ha decidido experimentar la vida más maravillosa, conocer al que es desde el principio, tener una relación con Él, confiar en Él, agradarlo, disfrutar de Él y encargarle a Él mis asuntos, es el lugar más seguro y más benéfico para el alma humana. Estamos destinados a eso. Fuimos creados para eso. Los que han madurado tienen esa experiencia. Han aprendido a descansar en Dios y han aprendido a disfrutar de Él en una comunión en donde ceden su voluntad a Dios. Yo no sé dónde estás tú, cuál es tu experiencia, pero si todavía no tienes una relación con Él, Él te invita. De hecho, se invita. Hay un pasaje en la Escritura, en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una invitación porque Dios respeta tu libertad y no va a tener una relación contigo si tú no la quieres. Una libertad que te dio para que tú reconozcas, por un lado, la realidad de tu necesidad, porque has pecado, porque tienes una naturaleza que peca, porque eres esclavo de la corrupción que el pecado trae, moral, física y espiritual. Y porque Dios ha hecho todo para que esa realidad sea transformada al enviar a Jesucristo a la cruz por ti y por mí, a pagar todos los pecados que nos separan de Dios. Por lo cual la propuesta de Dios para el hombre es: abrácense del Hijo, tómense de Jesucristo. Él es el Salvador. En Él hay paz, en Él hay vida, en Él hay perdón, en Él hay esperanza. Así que si tú quieres, en esta libertad que Dios te ha dado, puedes elegir recibir a Cristo en tu corazón, aceptar el perdón de tus pecados, pedirle a Él que te perdone y que te transforme. Desde luego mis palabras no producen la convicción por sí solas. Necesita Dios mostrarte que estás perdido. No porque a lo mejor hoy estás sufriendo un dolor intenso y agudo porque estás en bancarrota, sino porque como has pecado, no tienes una relación con Dios. Y fatalmente eso te llevará a las peores experiencias. Pero si tú quieres una relación con Dios y aceptas tu necesidad de un Salvador y le pides a Él que te perdone y que entre en tu corazón, ese es el anhelo de su corazón. Por eso ha hecho todo lo que existe y toda la obra completa en la cruz fue hecha para eso, para que hoy tú tengas al alcance de tu alma, de tu decisión, la salvación de tu alma. Por lo cual te invito, te propongo que oremos y tú le pidas a Cristo, al Dios vivo, que pagó tus pecados en la cruz y resucitó de los muertos, que se propone como tu Salvador, que toca la puerta, no la tira, sino apela a tu libertad y a tu decisión de querer una nueva vida. He aquí yo estoy a la puerta, dice Él, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que vamos a orar. Si tú quieres recibir a Cristo, acompáñame en esta oración. Simplemente es una guía. Yo no puedo decidir por ti, pero tú sí puedes decidir para que tú tengas una orientación de qué decir. Yo te acompaño en oración. Yo lo voy a hacer en voz alta. Tú puedes hacerlo en voz baja o si estás solo o como tú quieras, lo puedes hacer. Lo importante es que le pidas a Cristo perdón de tus pecados, aceptes que Él murió en tu lugar y le pidas que entre en tu corazón para transformar tu vida. ¿Quieres? Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día y la oportunidad que tengo de saber que tú escuchas la oración. Gracias porque, pues en efecto, soy pecador. Y mi historia, mi memoria, mi conciencia y sobre todo tú, da testimonio de eso. Por eso te pido en
en esta ocasión me perdones todos mis pecados, Dios. Sé que no puedo recordar todo, pero sí puedo decirte que soy pecador y quiero que me transformes. Cambia mi vida, Dios. Por eso te pido que entres en mi corazón. También perdona todo lo que no recuerdo, porque acepto que Jesucristo pagó por mí en la cruz todos mis pecados. Y hoy te pido que entres en mi corazón y desde hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa es la libertad y qué gran responsabilidad tenemos al habérsenos concedido la libertad para aceptar el amor de Dios o rechazarlo. Si tú hoy le pediste a Cristo perdón de tus pecados y aceptaste que Él murió por ti y lo recibiste como tu Salvador, tu vida va a comenzar a cambiar y tú serás el primer testigo. Cuando Dios produce vida, el que la recibe lo sabe. Así que si tú le pediste a Cristo que entrara en tu corazón, tu vida va a comenzar a cambiar. Así que yo te recomiendo que leas la Biblia porque es la carta de amor de Dios para sus hijos, como vimos en nuestro mensaje. Y bueno, si tienes alguna duda o quieres comentarnos algo o compartir con nosotros, en la página de YouTube están los datos del contacto con toda confianza. Y bueno, pues vamos a terminar nuestra reunión. Gracias, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús no fallará. Tu reino es para siempre. Reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor
será, tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será, tu voluntad en los cielos escrita está, Padre, hecha será, tuyo es el reino por siempre, tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Pues yo sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa.
hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. De uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.